Buenas noches. Hoy no te invito simplemente a cerrar los ojos. Te propongo algo más profundo. Viajar en el tiempo. Vamos a retroceder miles de años hasta las orillas polvorientas del río Nilo, donde se erguía una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, el antiguo Egipto. Pero esta vez no vamos a admirar sus pirámides como turistas curiosos. Hoy vamos a vivir, aunque solo por un día, como si fuéramos uno de ellos. Antes de continuar, quiero que te acomodes. Baja un poco las luces. Si puedes, deja que un ventilador te acompañe con ese zumbido suave que parece acariciar el silencio, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una experiencia, un paseo íntimo por una época donde el sol no daba tregua, los dioses lo veían todo, y la vida pendía de un hilo invisible. Imagina esto: abres los ojos y el calor te golpea sin compasión. Aún no has salido de tu choza de barro y cañas, y ya sientes como si estuvieras dentro de un horno. El sol egipcio no acaricia, castiga, penetra sin permiso por las rendijas del techo, transformando tu humilde hogar en una trampa ardiente. No hay persianas, ni cortinas, ni aire acondicionado. Solo tú y el calor. Tu cama es una esterilla de paja. Sobre ella, una sábana de lino que apenas cubre, apenas protege el famoso viento del Nilo, ese que tantos documentales prometen como fresco y salvador. Hoy parece haberse esfumado. Tal vez desapareció hace más de 2000 años. Quizás nunca existió del todo. Al salir al exterior, la realidad se impone. Son apenas las primeras horas del día y ya superamos los 30 grados. Tu túnica de lino, blanca, ligera, simple, no sirve de escudo. Es como vestir papel en una sauna. Y no hay crema solar, ni sombreros amplios, ni gafas. Si tienes suerte, puedes embadurnarte con barro o estiércol de cocodrilo, no porque funcione, sino porque es lo único que hay. Y lo peor es que no puedes quejarte, porque en Egipto el sol no es un fenómeno meteorológico, es Ra, el dios. Cada rayo, una mirada, cada calor sofocante, una bendición que debes aceptar. Si sudas, es que Ra te ha visto. Si ardes, es porque el cielo te ha tocado. Así de divina es la insolación. Pero tranquilo, aún no ha llegado el mediodía. Has logrado salir de tu esterilla. Tus piernas aún tiemblan por el calor acumulado en los huesos, pero al menos estás de pie. Y frente a ti se encuentra la promesa de alivio, el Nilo, el gran río que ha dado vida a esta tierra durante milenios, reverenciado, sagrado, casi una deidad líquida. Pero te advierto algo: lo que verás y olerás está lejos de esa imagen romántica. A medida que te acercas, una mezcla espesa de olores invade tu nariz. Huele a barro, a animales mojados, a vida estancada. A orilla del río zumban los insectos. Ranas saltan entre las hierbas. Y hay cosas que no deberías mirar de cerca, porque no solo tú compartes el agua, también lo hacen los cocodrilos, los búfalos, los cadáveres y los dioses. Pero necesitas asearte. No hay jabón, ni esponjas. Solo tienes el método tradicional egipcio: frotarte con arena. Sí, arena. Exfoliación ancestral, lo llaman. Tomas un puñado de granos ásperos y lo pasas por la piel como si quisieras lijarte el alma. Duele, claro,
Pero en Egipto, todo ritual implica sacrificio y la ropa también necesita limpieza. Así que la golpeas contra piedras, con fuerza, mientras vigilas el agua, no sea que un cocodrilo confunda tu túnica con su desayuno. El mismo lugar donde lavas es donde se bañan los demás, familias, vecinos, animales, aves que caminan entre tus pies como si también pagaran alquiler. Todo está al aire libre. No hay intimidad, no hay privacidad, solo cuerpos mojados, cántaros que se llenan, miradas cruzadas y el sol que no se cansa de vigilar. Después, con el cántaro lleno de agua sobre la cabeza, inicias el camino de regreso. Cada paso que das es una danza con la deshidratación, porque aunque el barro aún está fresco, el sol ya cocina los muros de adobe. Tus pies, casi descalzos, arden con cada piedra caliente que pisan. La jornada apenas comienza, pero tu cuerpo ya suplica por la noche y aún no has comido. De vuelta en casa, te sientas, si tienes suerte, sobre un taburete bajo, aunque lo más probable es que te agaches en un rincón, como hacen la mayoría. Ha llegado el momento del desayuno, pero no te hagas ilusiones. Aquí no hay café caliente, ni fruta fresca, ni mucho menos pasteles glaseados. Lo que vas a tener frente a ti es funcionalidad en forma de comida. Lo primero, pan, mucho pan, duro, denso, con textura de piedra desgastada. No es pan como lo conocemos hoy, está hecho de trigo emmer o cebada, cocido en hornos de barro, que suelen compartir espacio con las ratas. Y no te sorprendas si tu trozo viene condimentado con algo de arena. No es a propósito, es simplemente parte del proceso. Los molinos de piedra sueltan diminutos fragmentos en cada molienda. Así que sí, tus dientes no solo muerden pan, también liman granito. Luego viene la cerveza. Pero no es esa bebida fría y dorada que ves en los anuncios. Esto es otra cosa, una especie de sopa, espesa, turbia, tibia, hecha también de grano fermentado. Su sabor recuerda a un cereal agrio que lleva días olvidado en el fondo de un cuenco, pero es nutritiva, tiene calorías y lo más importante, es más segura que el agua. Incluso los niños la beben, no por rebeldía, sino por supervivencia. ¿Y algo más? Quizá, si la fortuna te sonríe, y no suele hacerlo, puedes tener una cebolla, unos dátiles secos, o con mucha suerte, un pequeño pescado, si alguien lo atrapó antes de que otro lo devorara crudo. Todo esto lo comes mientras espantas moscas. Porque si tú ves este desayuno como algo modesto, ellas lo ven como un festín. Zumban, se posan, te retan. Comes con una mano, las espantas con la otra y tratas de no pensar demasiado en lo que significa vivir en un lugar donde ese es, probablemente, el mejor banquete del día. El desayuno no es placer, es resistencia. Es cargar el cuerpo lo justo para no desplomarse antes del mediodía. No hay conversación ni sobremesa, solo migas secas, tragos ásperos y el ruido de tu estómago que ya anticipa la próxima batalla. Has comido, si se le puede llamar así, y ahora el día realmente comienza. En el antiguo Egipto no hay pausas para el alma, solo tareas que esperan. No hay jefes comprensivos, ni horarios flexibles, ni un espacio con sombra para descansar. Aquí, el trabajo no es una actividad, es una condena constante, una forma de sobrevivir un día más
sin caer en desgracia. Si eres campesino, tus pies ya están sumergidos en el barro del Nilo desde antes que el sol toque su punto más alto. Plantas, cosechas, arrancas maleza, repites. Tus herramientas son básicas: arados de madera, hoces rudimentarias, tus propias manos agrietadas. Y si tu espalda duele, enhorabuena. Eso significa que aún estás vivo. Si eres obrero, lo tuyo es aún más brutal. Tal vez formas parte de un equipo que arrastra piedras que pesan toneladas bajo un sol que no perdona, sin calzado ni protección. Caminas sobre rampas de grava mientras tus hombros se rompen bajo la carga. Tropiezas, te caes y nadie detiene la marcha. No hay seguros, no hay compasión, solo una voz que grita para que sigas. ¿Estás esculpiendo tumbas? Entonces pasas horas golpeando la piedra caliza, tallando cámaras mortuorias para personas que descansarán más tiempo que tú vivirás. ¿Y si te equivocas? Puede que no solo pierdas el empleo, también la vida, porque los errores aquí no se corrigen, se castigan. Y si eres mujer, no creas que estás libre del esfuerzo. Tu jornada empieza antes del amanecer y no termina hasta que el último miembro de tu familia duerme. Moler grano, traer agua, tejer, cuidar niños, ayudar en el campo. Tu único descanso es cuando el bebé se duerme, y no por mucho tiempo. No hay atajos, no hay opción de parar. Cada segundo que pierdes es grano que no entregas, y si no cumples tu cuota, hay castigo. El sistema no negocia con la fatiga. El sol no es solo calor, es tu supervisor. Cuando se oculta tras el horizonte, apenas puedes mantenerte en pie. Tu piel está cubierta de polvo, tu garganta seca como una vasija vacía, y tu única esperanza es que la noche no traiga una tormenta de arena o una visita de los dioses furiosos. Trabajar en el antiguo Egipto no es solo agotador, es existir al borde del colapso. Todos los días es entregar tu cuerpo a la tierra antes de que ella decida reclamarlo del todo. Has pasado el día entero con el cuerpo rendido, los pies agrietados, las manos cubiertas de heridas y la garganta reseca por el polvo. Y aún así, no te quejes, porque en el antiguo Egipto, quejarse no es simplemente mal visto, es peligroso. Abrir la boca para decir que algo duele puede costarte más que el respeto, puede costarte la vida. ¿La razón? Tu jefe no es un simple superior, no es un administrador con malas pulgas, es un dios. O al menos, eso es lo que todos deben creer. El faraón no es un hombre cualquiera, es la encarnación viva de Horus, hijo de Ra, protector del orden cósmico. Cuestionar al faraón es cuestionar el equilibrio del universo, y eso es traición divina. Si el río inunda y riega los campos, gracias al faraón. Si el río se seca y la cosecha falla, es culpa tuya, por no orar con fe suficiente. Así funciona. Él siempre es el elegido. Tú siempre eres el responsable. Su rostro está por todas partes, en las estatuas, en los muros, en los sellos de los documentos, incluso en los moldes del pan. Su nombre se pronuncia en rituales. Su imagen se pinta más grande que cualquier otra figura en los murales. No es un detalle artístico, es una ley visual, una orden silenciosa que dice: Él está por encima de todos. ¿Alguna vez lo verás en persona? No, ni lo sueñes.
Si eres del pueblo, lo más cerca que estarás es durante alguna festividad, cuando su barca dorada cruza el río entre incienso y cánticos, un destello, un reflejo, y luego desaparece, envuelto por sacerdotes, escribas, guardias y más oro del que verás en toda tu existencia. Si trabajas en su tumba, su templo o su estatua gigantesca, entonces debes repetir que es un honor, aunque te sangren los dedos, cincelando piedra durante 14 horas al día, porque simular devoción es más seguro que admitir agotamiento. Aquí, fingir fe no es hipocresía, es supervivencia. Y rebelarse, ni lo pienses. Los faraones sofocan rebeliones antes de que puedan pronunciar su primera palabra. Pregunta al último pueblo que dejó de pagar impuestos. Ah, espera, no puedes, porque ya no existe. Fue borrado del mapa y de la historia. Así que sí, el faraón es sagrado. Y tú solo tienes suerte de ser permitido a sudar en su nombre. Si creías que el sol era tu peor enemigo, espera a enfrentarte a la verdadera protagonista de Egipto, la arena. No es un decorado, no es el telón de fondo de tu día. Es una presencia constante, invasiva, inescapable. Es tu compañera de jornada, de cama, de comida, de oración y de enfermedad. Empieza por la ropa. Vistes lino, ligero, sí, fresco, también, pero absolutamente inútil para frenar el paso de los granos que se cuelan por cada pliegue. La arena entra por el cuello, baja por la espalda, se incrusta en la entrepierna, se agarra a tus axilas, como si tuviera voluntad propia. No hay costura segura, no hay zona libre, y luego está el pan. Cada bocado es una ruleta de texturas, porque, sí, además del trigo molido, también llevas piedrecitas microscópicas, restos del molino de piedra que termina regalándote una dosis diaria de mineral extra que lima tus dientes como si fueran conchas de río. Por eso, los cráneos encontrados por arqueólogos tienen molares desgastados, lisos como mármol, no por edad, sino por años, comiendo pan con arena. Tu casa tampoco es refugio. Los muros de barro tienen grietas por donde se cuela el viento, y con el viento llega ella. Tu cama, esa esterilla donde intentas encontrar descanso, es en realidad una playa sin mar. El polvo cubre todo, tus mantas, tus utensilios, tus sueños, y el calzado, la mayoría anda descalza. Las suelas de los pies terminan endurecidas, curtidas como cuero de batalla. Si tienes sandalias de junco, considérate afortunado, pero no te protegen del todo. Caminas y sientes cada grano como una pequeña picadura, como si la tierra misma te recordara que le perteneces. Y entonces ocurre. El viento cambia, silba entre los callejones, y sabes lo que viene. Una tormenta de arena, el castigo del cielo. El mundo se vuelve amarillo, denso, cegador. Ya no ves a quien está a 1 metro, solo figuras borrosas, tosiendo, cubriéndose el rostro con lo que pueden. La arena entra por la boca, por la nariz, se instala en los ojos, arde, raspa, escuece. No, es exageración decir que la arena se convierte en parte de ti, en tu piel, en tus pulmones, en tus recuerdos. La comes, la respiras, la sudas. Es como si Egipto te estuviera moldeando desde dentro, grano a grano. Y lo peor de todo es que no puedes quitártela. Ya te bañaste en el Nilo,
y hasta él también está lleno de arena. En el antiguo Egipto, la religión no se practica, se respira. No es un evento de fin de semana, ni una visita ocasional al templo. Aquí, lo divino rige cada aspecto de tu existencia, desde el momento en que abres los ojos por la mañana hasta el instante en que los cierras por la noche y más allá. Primero, los nombres, tantos dioses, tantas funciones. Ra, el incansable conductor del sol. Tot, señor del conocimiento, con cabeza de ibis y alma de escriba. Sobek, mitad cocodrilo, mitad amenaza permanente. Bastet, diosa gata, con garras suaves pero mirada afilada. Cada uno con una tarea, cada uno con un estado de ánimo. Y tú, pequeño mortal, intentando no ofender a ninguno por accidente, tu rutina diaria está plagada de gestos devocionales. Al despertar, agradeces a Ra. Al beber, dejas caer unas gotas en honor a Hathor. Si te tropiezas, cuidado con lo que dices. Una maldición murmurada puede atraer la atención de un espíritu con mal carácter. ¿Tienes dolor de cabeza? Tal vez es deshidratación, o tal vez sed. Dios del caos ha decidido visitarte hoy. ¿Tu cosecha falló? Puede que sea culpa del clima, o que no hiciste suficientes ofrendas la última luna llena. Incluso al morir, el camino no termina. Es entonces cuando empieza lo verdaderamente complicado. Tu alma emprende un viaje al más allá. No es automático. Hay obstáculos, hay pruebas, hay dioses que examinan tu corazón, literalmente, para ver si pesa más que una pluma. Y si pesa, si mentiste, traicionaste o simplemente olvidaste alguna fórmula ritual, entonces llega ella, Ammit, mitad león, mitad hipopótamo, mitad pesadilla. No te condena, no te juzga, te devora. Fin, tu alma no va al paraíso, no reencarna, no flota en el viento, simplemente desaparece. Pero si pasas, si tu corazón es liviano, si recitaste bien las 42 confesiones negativas, no robé, no mentí, no deseé el burro de mi vecino, entonces entras al campo de los juncos, una versión idealizada de Egipto, donde el Nilo es eterno, las cosechas perfectas, y no hay moscas ni calor. Por eso, la fe no es opcional, es tu plan de jubilación, tu única promesa de descanso, porque mientras vives, trabajas, sangras y sufres. Pero si haces todo bien, quizás, solo quizás, descansarás después de morir. En algún momento del día, te tropiezas con una piedra, o tal vez te pica algo que no alcanzaste a ver, o simplemente te despiertas con fiebre. Bienvenido a la experiencia médica del antiguo Egipto. Spoiler, no hay paracetamol y lo que te espera no siempre huele bien. Lo primero que debes hacer es acudir a un médico. Sí, existen, y no son simples improvisados. De hecho, Egipto tenía algunos de los conocimientos médicos más avanzados de la antigüedad: cirugías, diagnósticos, textos escritos sobre anatomía. Pero, y este pero es importante, la medicina aquí no se entiende sin magia. Porque claro, ¿cómo saber si tu dolor de estómago viene por una comida en mal estado o por un espíritu enojado escondido en tu vaso? Te examinan y el tratamiento puede variar desde algo realmente útil, como una pasta de miel y pan mohoso. Sí, eso es penicilina,
antes de llamarse así. Hasta cosas como cebolla triturada, frotada en el cuero cabelludo, mientras un sacerdote canta una oración a Sekhmet, diosa de la venganza y las epidemias. Todo muy tranquilizador. ¿Tienes una infección ocular? Prepárate para una mezcla de sangre de lagarto, cerveza caliente y ocre rojo. Aplícalo con fe y buena puntería. Dolor en el pecho. Tal vez te unten estiércol de vaca con dátiles. ¿Por qué? Buena pregunta. En Egipto, esa línea entre ciencia y creencia está muy difusa. Pero no todo es superstición. Sabían curar heridas, drenar abscesos, colocar férulas en huesos rotos y hasta coser con hilo de lino. Eso sí, sin anestesia. Si te van a abrir algo, lo mejor que puedes hacer es morder una vasija y gritar con dignidad. La odontología, mejor ni hablar. Si uno de esos dientes limados por el pan arenoso se infecta, tienes 3 opciones: vivir con el dolor, morir con él, o dejar que un herrero, convertido en dentista, arranque la pieza con unas pinzas hechas para herrar bueyes, y como si no fuera suficiente, te colgarán un amuleto. Porque sí, cualquier procedimiento serio debe ir acompañado de una figurita protectora para espantar al demonio invisible que quizá está abrazando tu hígado desde el plano espiritual. La medicina egipcia era un arte, un ritual, un acto de fe y a veces solo un milagro con olor a cebolla y polvo sagrado. Cuando pensamos en el pasado, muchas veces imaginamos a las mujeres como sombras mudas, pero en el antiguo Egipto las cosas eran diferentes, al menos sobre el papiro, porque sí, legalmente, una mujer podía poseer tierras, administrar negocios, heredar propiedades, incluso divorciarse y llevar a un hombre ante el juez. En términos jurídicos, tenía más derechos que muchas mujeres de civilizaciones posteriores. En teoría, era ciudadana. En la práctica, era fuerza de trabajo. Despierta antes que el sol. Muele el grano con una piedra que parece diseñada más para castigo que para cocina. Carga cántaros de agua desde el Nilo. Cocina pan. Cuida a los niños. Alimenta a los animales. Limpia. Teje. Remienda. Consuela. Y si hace falta, ayuda en el campo. Todo eso antes del mediodía. No hay pausa. No hay descanso. No hay un espacio que sea solo suyo. Su cuerpo es funcional. Su tiempo, invisible. Su valor, asumido. Y el parto, aquí no hay clínicas, ni calmantes, ni música relajante. Parir es un acto de supervivencia. Una habitación caliente, incienso ardiendo, alguna partera experimentada y esperanza, porque no hay garantías, ni para la madre, ni para el hijo en Amno. Cuanto a la ropa, ligera, sí, cómoda, depende. No hay ropa interior, no hay zapatos. El lino se adhiere al cuerpo con el sudor, mientras la arena se cuela por cada costura. Y los insectos lo ven todo como un buffet libre. ¿Quieres maquillaje? Hay, pero cuidado, está hecho con plomo y se aplica con palitos de madera que parecen más instrumentos quirúrgicos que cosméticos. No embellece, protege, porque incluso el maquillaje es funcional. En Egipto, todo sirve a un propósito, incluso la estética. Ahora, si naciste rica, tu vida es otra. Puedes aprender a leer,
administrar propiedades, incluso convertirte en sacerdotisa, y en raros casos, como el de Hatshepsut o Cleopatra, hasta reinar como faraón. Pero si no naciste en un palacio, tus días se parecen más a una danza agotadora entre el barro y la responsabilidad. Aún así, hay algo que ninguna estatua refleja, pero que vibra en cada rincón: la dignidad. Las mujeres egipcias eran pilares, invisibles en las crónicas de guerra, pero indispensables en la continuidad de la vida. No adornaban templos, sostenían civilizaciones, tenían voz en la ley, pero aún más importante, la tenían en su casa. En una época en que muchas eran posesión, ellas eran presencia. Después de un día entero de trabajo abrasador, de cargar cántaros, sudar bajo el sol, masticar pan con arena y callar ante los dioses, uno pensaría que, al morir, por fin llega el descanso. Pero, en el antiguo Egipto, la muerte no es una puerta que se cierra, es un pasaje que se abre, y al otro lado hay mucho más por hacer. Primero, tu alma debe emprender un viaje hacia el Duat, el inframundo. Pero no puedes simplemente caminar y ya. Aquí no basta con haber sido más o menos bueno. Hay reglas, hay pruebas, hay un tribunal de 42 dioses que esperan que recites cada uno de los pecados que no cometiste, sin olvidar ni una línea. Dices: no he matado, no he mentido, no he robado el buey de mi vecino. Y cruzas los dedos, si los tienes aún, para que ningún dios sospeche de tu sinceridad. Luego viene la prueba más temida: el peso del corazón. Literal, tu corazón, que no es solo un músculo, sino el depósito de tus emociones y acciones, se coloca sobre una balanza. En el otro lado, la pluma de Maat, símbolo de verdad, justicia y equilibrio. Si tu corazón pesa más, por culpa, remordimiento, egoísmo, entonces no hay segunda oportunidad, no hay juicio, no hay cárcel espiritual. Hay Amit, un ser con cuerpo de león, trasero de hipopótamo y cabeza de cocodrilo. Se traga tu alma sin masticar, y ya está. Dejas de existir, no en esta vida, en todas. Es el olvido eterno. Pero si pasas, si tu corazón es tan liviano como la pluma, entonces cruzas a los campos de Yaru, el paraíso egipcio, una versión perfecta de tu mundo, pero sin dolor, sin sudor, sin castigos, donde las cosechas crecen solas, los ríos nunca huelen mal y los insectos no molestan. Para asegurarte de llegar allí, necesitas ayuda. Por eso los ricos eran enterrados con el libro de los muertos, una especie de guía espiritual, con oraciones, conjuros, instrucciones para engañar demonios, abrir puertas cósmicas y, por si acaso, algunos consejos para no insultar al dios cocodrilo por accidente. Pero si eres pobre, tal vez no tienes papiro, solo unos amuletos, una jarra y la esperanza de que los dioses, ese día, estén de buen humor. Porque en Egipto, incluso después de muerto, sigues siendo evaluado. Has muerto, has pasado el juicio. Tu corazón no pesó más que la pluma. Tus hijos te enterraron con cuidado, te envolvieron en lino perfumado, colocaron tus amuletos favoritos, dejaron una vasija de cerveza, un poco de pan y tal vez un collar. Por fin, descanso eterno. ¿Verdad? No tan rápido, porque bajo la arena
Entre templos y pirámides hay otro tipo de egipcio, uno que no reza, no honra, no guarda silencio, uno que cava en la noche, que memoriza pasadizos secretos, que sabe romper sin romper demasiado, el ladrón de tumbas. Sí, incluso en una civilización obsesionada con la vida después de la muerte, había quienes veían en las tumbas una oportunidad de negocio, y no pequeña: joyas, perfumes, herramientas, estatuillas de oro, alimentos y sobre todo objetos sagrados que valían fortunas en los mercados ocultos del desierto. Pero no se trataba solo de ladrones solitarios. A veces eran trabajadores de las propias tumbas, o sacerdotes, o guardias mal pagados. El sistema era tan complejo como silencioso, porque si hay algo que une a todas las épocas, es que el hambre y la codicia no entienden de maldiciones. ¿Y las advertencias? Porque sí, las había. En las paredes, maldiciones escritas con tinta roja. Frases como que un escorpión devore tus ojos, o que tu lengua se retuerza hasta ahogarte si robas esta tumba. ¿Funcionaban? Digamos que inspiraban precaución, pero no detenían la necesidad. Incluso los faraones más poderosos intentaron proteger sus tumbas, escondiéndolas en valles remotos, sellándolas con piedras imposibles, llenándolas de trampas simbólicas, pero con el tiempo, casi todas fueron violadas. El oro habla más fuerte que la eternidad, y no eran solo los ricos los que sufrían, hasta los más humildes, enterrados con un pan y una jarra de barro, podían ser desenterrados si había hambre suficiente. El pan era alimento, la jarra, mercancía, el cuerpo, un obstáculo menor. Irónicamente, la obsesión egipcia por la vida después de la muerte provocó que la muerte misma se convirtiera en mercancía, porque cuanto más preparabas tu descanso eterno, más atractivo resultaba para quien aún vivía, y así muchas almas terminaron despojadas, no por juicio divinos, sino por manos humanas. En la penumbra de la necesidad, has visto sus formas: ojos, serpientes, flores de loto, hombres caminando de lado. Los muros de Egipto están cubiertos de ellos. A primera vista parecen arte, decoración de otro tiempo, pero en realidad son algo mucho más poderoso. Son palabras, son pensamientos, son eternidad convertida en piedra. Los jeroglíficos no eran simples dibujos, eran un sistema de escritura completo, complejo y casi imposible de dominar. Más de 700 signos diferentes, algunos representaban sonidos, como letras, otros ideas completas, y otros eran determinativos, pequeñas pistas que ayudaban a entender el sentido de lo anterior. Porque sí, escribir estrella con un dibujo de estrella sería demasiado fácil, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo más increíble? No hay puntuación, no hay espacios entre palabras. Los textos podían ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, dependiendo del humor del escriba o del diseño del muro. ¿Cómo saber en qué dirección leer? Mira a los pájaros. Sí, en serio. Donde miran los jeroglíficos con cara, ahí empieza la lectura. Aprender a escribir en Egipto no era una tarea común. De hecho, solo una pequeñísima parte de la población, menos del 1%, sabía hacerlo. Los escribas empezaban de niños y pasaban años memorizando símbolos, copiando rollos
perfeccionando su trazo. A los 15 años, ya tenían la muñeca acalambrada y el alma hecha de tinta, pero el sacrificio valía la pena. Un escriba no trabajaba en el campo, no cargaba piedras, no tejía lino bajo el sol, escribía en templos, en juzgados, en palacios, registraba impuestos, cartas, ceremonias, nacimientos y muertes. Era respetado y sobre todo era útil, porque en un mundo donde casi nadie podía leer, el que escribía mandaba en silencio. Y aún más, los egipcios creían que escribir era un acto sagrado. Poner un nombre por escrito era proteger un alma. Borrarlo era condenarla al olvido eterno. Así que sí, la ortografía tenía consecuencias espirituales. En cada jeroglífico tallado había una intención, un deseo de ser recordado, una lucha contra el olvido, porque Egipto sabía algo que aún hoy olvidamos: la memoria. Es una forma de inmortalidad. Hasta ahora has caminado descalzo sobre piedra caliente. Has bebido cerveza espesa porque el agua te podía matar. Has dormido sobre una esterilla compartida con arena, insectos y oraciones. Has trabajado hasta que el sol te borró la voluntad. Y lo más probable es que todo eso haya sido solo un martes. Así que ahora se impone la gran pregunta, una que en silencio muchos ya se están haciendo. ¿Podrías sobrevivir un solo día en el antiguo Egipto? Vamos a ser honestos. Para ti, que tienes una cama con colchón, agua fría con solo girar una llave, crema solar con factor 50, zapatillas con espuma viscoelástica y una aplicación que te recuerda cuándo beber agua, la respuesta es clara. No, no durarías. Y no es tu culpa. Es que el cuerpo moderno no está hecho para el rigor de ese mundo. Allí, los días empezaban con moscas en la cara y terminaban con rezos para no morir dormido. El tiempo libre era una rareza, la privacidad un lujo, el descanso un mito. No había analgésicos, ni seguros médicos, ni días libres. Tampoco había cambios de carrera, ni sueños de encontrarse a uno mismo. Nacías siendo campesino, morías siendo campesino. Punto. La muerte acechaba en todas partes, en una mordida de serpiente, en una infección mal curada, en el parto, en un castigo divino o humano. Y si lograbas vivir más allá de los 35 años, eras casi un sabio, un milagro. Y aún así, esta gente vivía, cantaban, se reunían en festivales, pintaban en las paredes, amaban, reían, soñaban con un mundo mejor, aunque ese mundo solo llegara después de la muerte, porque eso es lo más sorprendente. No que tú no resistirías allí, sino que ellos resistieron durante miles de años. Así que no sobrevivirías un día, pero ellos sobrevivieron siglos, y quizá por eso todavía los recordamos, miles de años después de que las piedras del Nilo sintieran los pasos de los esclavos del sol al otro lado del mundo. Otra ciudad nacía sin nombre propio. No era Egipto. No había faraones. No había pirámides doradas, aunque sí había pirámides, gigantescas, silenciosas, alineadas con las estrellas. Bienvenido a Teotihuacán. Así la llamaron los aztecas siglos después, el lugar donde nacen los dioses, porque cuando llegaron allí, la ciudad ya era ruina, ya era misterio, ya era memoria de algo
demasiado grande para ser humano, y en su corazón se erguía un templo que no buscaba acariciar el cielo, sino imponer su mirada, el templo de la serpiente emplumada. No es hermoso, es inquietante. Serpientes de piedra sobresalen de su fachada como si estuvieran a punto de morder. Sus fauces abiertas, sus ojos eternamente fijos, no decoran, amenazan, no invitan, advierten. Desde que lo ves, sientes algo extraño, como si algo te evaluara desde adentro, como si la piedra respirara, como si debajo de cada escalón hubiera algo que aún late. Y lo hay. Décadas de excavaciones modernas lo han demostrado. Este templo no se construyó sobre roca, se construyó sobre huesos. Más de 200 cuerpos, jóvenes, fuertes, atados, guerreros quizás, ofrendas, sacrificios, no fueron arrojados, fueron colocados, con precisión, como si fueran parte de una fórmula cósmica. Algunos con collares de mandíbulas humanas, otros decapitados, varios con cuchillos de obsidiana a su lado, negros como la noche, afilados como el miedo. Aquí no descansan, aquí sellan, porque este templo no fue solo una construcción, fue un mensaje, una transacción, un recordatorio. Para que los dioses den, alguien debe ofrecerse primero, y en Teotihuacán, el lenguaje de las alturas se escribía con sangre. Teotihuacán no era solo una ciudad, era un escenario, y el templo de la serpiente emplumada no era solo un altar, era el protagonista. Cada piedra tallada, cada cabeza de serpiente sobresaliendo con dientes perfectos, cada símbolo cósmico incrustado en su fachada, no estaba allí por estética, era mensaje, era doctrina, era control. Desde su cima, los líderes, sacerdotes, guerreros, visionarios, miraban hacia abajo, hacia una plaza donde miles se reunían, no para celebrar, para presenciar. Allí, frente a todos, se ofrecía sangre, se alzaban cuerpos, se derramaban vidas, y no era caos, era ceremonia, un teatro ritual, un espectáculo de creencias donde los gritos humanos se mezclaban con cánticos sagrados y el eco de tambores que no marcaban tiempo, marcaban destino. ¿Por qué tanto dramatismo? Porque el miedo, bien dirigido, es una herramienta más poderosa que cualquier espada, porque cuando un pueblo cree que sus gobernantes tienen línea directa con los dioses, entonces obedece, lucha y se sacrifica sin preguntar. El templo de la serpiente, emplumada, era eso, un recordatorio eterno de que los que mandaban no solo tenían poder, tenían el favor del cosmos, y eso, en una civilización donde todo se medía según los astros, era irrefutable. Pero lo más impresionante no está en lo alto, está debajo, en las entrañas del templo, donde arqueólogos modernos descubrieron pasajes sellados, túneles cubiertos de mica, mercurio líquido y pirita triturada, un submundo artificial que imitaba el cielo estrellado, un espejo invertido de lo divino. Caminar por allí no era solo avanzar, era renacer, simbólicamente, espiritualmente, políticamente, porque en Teotihuacán cada sacrificio tenía su número, cada alineación astronómica, su fecha, cada muerte, su función. Nada era al azar, todo era cosmos. Y este templo
no solo hablaba con los dioses, les respondía. Durante siglos, Teotihuacán fue la ciudad que no conocía el silencio. Calles amplias, plazas llenas, tambores que marcaban el ritmo de los días. El templo de la serpiente, emplumada, observando desde su trono de piedra. Todo parecía eterno, hasta que dejó de serlo. No hubo una invasión extranjera. No llegaron ejércitos, con lanzas ni barcos desde otras costas. Lo que ocurrió fue más lento, más interno, más devastador. Primero, vinieron las sequías, años sin lluvia, cosechas que no crecían, vientres vacíos. Y entonces, la fe empezó a agrietarse, porque cuando los templos no traen agua, los dioses dejan de inspirar miedo y comienzan a provocar preguntas. Después, el comercio colapsó, las rutas se cerraron, las alianzas se quebraron, y el orgullo que antes llenaba los murales comenzó a escurrirse por las grietas de las paredes. Y finalmente vino el fuego. Arqueólogos encontraron capas de ceniza, restos de estructuras calcinadas, símbolos sagrados destrozados con furia, pero no en los barrios humildes, no en las casas de los campesinos. No, el fuego se centró en los palacios, en los templos, en el propio templo de la serpiente emplumada. No fue un accidente, fue mensaje, fue ruptura, fue rebelión. El pueblo, ese que durante generaciones había mirado hacia arriba, con miedo y reverencia, decidió mirar de frente y encendió la ciudad. El poder se quebró, las ceremonias cesaron, las calles quedaron vacías, el templo mudo. Teotihuacán no desapareció en una noche, pero lo que la hacía vibrar, su espíritu cósmico, su autoridad ritual, se extinguió como una estrella que arde durante siglos y de pronto, simplemente, ya no está. Y lo más irónico es que, aunque su gente se fue, su imagen no murió. Siglos después, los aztecas encontraron las ruinas, las vieron, las temieron, las bautizaron, las adoraron. Creyeron que los dioses habían nacido allí, que era un lugar sagrado. Nunca supieron quién la construyó, y quizás eso fue lo más justo, porque Teotihuacán no quería que recordaran sus nombres, quería que recordaran su poder. Durante más de 1000 años, el templo de la serpiente emplumada permaneció dormido, callado, semioculto bajo tierra, raíces y tiempo. Los aldeanos pasaban junto a sus ruinas sin mirar demasiado. Algunos susurraban leyendas, otros simplemente evitaban la zona, como si la piedra aún tuviera memoria y ojos. Pero en el siglo XX, los arqueólogos llegaron con pinceles, mapas y una pregunta que llevaba siglos flotando en el aire. ¿Qué hay debajo? La respuesta fue escalofriante. A finales de los años 80 y principios de los 2000, los investigadores empezaron a excavar con cuidado. Lo que hallaron no fue solo un templo, fue un código sellado, un sistema diseñado con precisión aterradora. Bajo el templo había túneles, no pasajes improvisados, no grietas naturales, estructuras cuidadosamente talladas, deliberadamente cerradas hace 1800 años, como si alguien hubiese querido proteger o enterrar algo que no debía volver a ver la luz. Dentro, descubrieron una réplica simbólica del cosmos, paredes cubiertas con mica, un mineral brillante que refleja la luz como si fueran estrellas,
piscinas de mercurio líquido, espejos oscuros de un mundo subterráneo, estatuillas de jade, máscaras de madera, cuchillos intactos, todo colocado con un orden que no era decorativo, sino ritual. Y lo más inquietante era la sensación, la atmósfera. Ese túnel no parecía una tumba, parecía un útero, una matriz mitológica donde los dioses eran creados, donde los reyes eran transformados, donde el poder era negociado con sangre. Cada objeto encontrado parecía hablar, pero no con palabras, con símbolos, con ecos, con una advertencia que solo los valientes o los tercos podrían descifrar. Los científicos usaron drones, escáneres, radares, mapearon las entrañas del templo como si exploraran otro planeta. Pero cada descubrimiento habría más preguntas que respuestas. Era un sitio de iniciación, un portal simbólico entre mundos, una máquina espiritual diseñada para construir eternidad. Y mientras los investigadores registraban artefactos, los ojos tallados de la serpiente seguían ahí, fijos, silenciosos, vigilando, porque en Teotihuacán nada muere del todo, solo espera a ser comprendido. Hoy, el templo de la serpiente emplumada ya no sangra, ya no exige sacrificios, ya no se alinea con el calendario para ver caer cuchillos sobre piel humana, pero aún habla, no en palabras, no en gritos, en símbolos, en silencio, en formas que atraviesan siglos, porque aunque los rituales terminaron, el mito nunca murió, solo cambió de forma. El dios serpiente, conocido en Teotihuacán antes de tener nombre, fue adoptado siglos después por los toltecas y luego por los aztecas. Le dieron rostro, historia, leyenda. Lo llamaron Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el que une el cielo con la tierra, el que crea al hombre con huesos prestados del inframundo, el Dios que da y que un día se fue, pero no del todo. Su imagen se volvió eterna. Apareció en códices, esculturas, templos, y con el tiempo, en billetes, en murales, en sellos del gobierno. Hoy, el rostro de la serpiente aún está en el aire, en las escuelas, en las canciones, en las manos de artesanos que tallan su silueta con respeto, porque Quetzalcóatl no es solo un personaje antiguo, es identidad, es raíz, es una forma de recordar que México no empezó con la conquista, ni con los libros de historia, sino mucho antes, en piedra, en sangre, en ritual. Lo más fascinante es esto: el mito no se apagó, evolucionó. Lo que antes era terror, ahora es símbolo. Lo que antes era un dios que exigía, hoy es uno que inspira. En algunos relatos, Quetzalcóatl llora por los hombres. En otros, promete volver. En todos, observa, como si esa serpiente, tallada una y otra vez, en muros y corazones, nunca se hubiera ido, solo se enroscó, esperando el momento de despertar de nuevo. El templo de la serpiente emplumada, las pirámides de Egipto, los pasillos de piedra que una vez sintieron pasos descalzos, rezos entrecortados, decisiones sagradas, todos ellos siguen aquí y nos miran. La pregunta no es qué hicieron ellos, la pregunta es ¿por qué no podemos dejar de mirarlos? Quizá porque nos recuerdan algo incómodo, que el ser humano no cambia tanto como creemos, que seguimos queriendo lo mismo que aquellos pueblos de arena y obsidiana: sentido, propósito, conexión,
Ellos alzaban templos hacia el cielo, convencidos de que los dioses habitaban allí. Nosotros alzamos rascacielos, antenas, satélites, buscando también algo más arriba. Ellos ofrecían sangre. Nosotros ofrecemos tiempo, atención, ansiedad. Ellos querían que el universo los viera. Nosotros también. Y en ese eco de piedra aún suena una verdad. Nunca dejamos de construir para alcanzar lo invisible. Quizás por eso nos fascinan tanto sus ruinas, porque no son escombros, son cicatrices, son respuestas talladas en silencio a preguntas que aún nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué queda de nosotros cuando ya no quedamos? Teotihuacán, Egipto. No fueron errores del pasado, fueron advertencias, sueños, mapas del alma, y cada vez que los contemplamos nos preguntamos si nosotros, con toda nuestra tecnología, con todo nuestro ruido, tendremos la misma fuerza para ser recordados. Ya no hay antorchas encendidas, no hay sacerdotes en lo alto, ni tambores, ni sacrificios, ni procesiones bajo el sol. Solo queda la piedra, silenciosa, fría, paciente. El templo sigue allí, aunque la ciudad ya no. Los dioses han dejado de hablar, pero no han desaparecido. Se han escondido entre los símbolos, entre las grietas, entre los ecos, porque tal vez lo sagrado no muere, solo cambia de forma, de ritual a recuerdo, de altar a ruina, de historia a susurro. Y ahora, tú estás aquí, escuchando, imaginando, viajando entre líneas y sombras, cruzando portales que ya no existen, pero que siguen abiertos para quien se atreve a mirar. Quizás, mientras duermes esta noche, camines por un corredor que no conoces y al fondo, entre la niebla, encuentres una escalera y subas, y al llegar a la cima, una serpiente te mire y no diga nada, porque ya no necesita hacerlo, porque todo ya fue dicho, tallado, ofrecido, y tú, al recordarlo, lo haces eterno. Buenas noches, y que los antiguos, esta vez, te dejen dormir.